Primero que nada, vamos a pedirle a Sharon que se quite la bata. Ahora sí viene lo chido. Ya entiendo por qué el micrófono iba en el vestido. Claro. Hey, tú, ven aquí. Si estás enfermo sobrepeso, aquí te voy a asistir. Si tienes colitis, gastritis o te sientes gorditis, en una consulta te diré lo que necesites. Aquí estamos y aquí seguimos. A medida que van pasando los días y vamos grabando, se va agarrando una experiencia así sabrosita que le permite a uno seguir grabando y sentirse un poquito más cómodo. Entonces eso es lo que nos ha permitido estas semanas atrás la experiencia de grabar otros episodios, y nos atrevemos a traer invitados que conversen con nosotros, que es la idea. Recuerden que aquí estamos para aprender, pero aprender de forma divertida, y con esto damos la bienvenida a nuestro GastroCharlas. Aplauso para nosotros. Y veamos si esto funciona. Sí funciona. Bueno, ya me han preguntado qué es esto. Es el apuntador que nosotros tenemos aquí, porque saben que nosotros locutores ni animadores de televisión somos, pero estamos intentando llevar a ustedes información, y una información de la mejor manera que ustedes le puedan sintetizar o aprender. Hoy está con nosotros alguien especial para nosotros, que es parte de nuestro equipo también, desde el punto de vista de medicina interna, de neumología. Ella es Sharon Rengel, y le voy a dejar a Sharon. Primero que nada, vamos a pedirle a Sharon que se quite la bata, porque aquí, a pesar de que es un programa médico, aquí es hablando a calzón quitado. Entonces, Sharon, por favor. A mí me dijeron que me colocara la bata, pero bueno, vamos a quitar la bata. Ya entiendo por qué el micrófono iba en el vestido. Claro. Sí, esa es la idea, porque cuando uno pone la bata hay cierta seriedad. Incluso el paciente, yo siento que tiene tendencia como a alejarse porque la bata es algo serio, pues. La bata debería ser en qué sé yo, en salas de consulta. Debería ser cuando examinas realmente al paciente por un tema de protección y de seguridad, de infecciones y todo. Pero de resto, no tenemos pacientes hoy, podríamos estar sin la bata. Así es. Mandil, aquí le dicen el mandil. Sí, mandil. Aquí en Ecuador, mandil. Sí, señor. Me costaba mucho cuando llegué. Yo, bueno, ¿qué es esto? El mandil. Igual que el locker. Para nosotros locker es el para guardar las cosas. Cancel. Entonces, bueno, nos ha tocado. Estamos en Latinoamérica, estamos en Sudamérica, y tenemos muchísimas cosas que diferentes en cuanto al lenguaje. Nos ha tocado aprender y te hemos tenido a la disposición, así que felices de siempre de aprender cosas, así como están ustedes aquí aprendiendo con nosotros. Hay que adaptarse. Al final eso es lo importante, y todo está en continuo cambio, así que estamos creciendo y evolucionando. Bueno, Sharon, no corras, preséntate, quién eres, dónde trabajas, qué haces, qué buscas. Caramba, muchas preguntas. Mira, bueno, yo soy la doctora Sharon Rengel, yo soy médico especialista en medicina interna y en neumonología también. Bueno, formo parte de este equipo, súper contenta de la invitación. Y nada, vamos a hablar hoy de forma divertida, de forma didáctica, sencilla, y esperemos que la información llegue, que al final es lo más importante. Yo busqué esas palabras de neumología y neumonología, y están aceptadas. O sea, sí dice, y de hecho donde lo leí decía las puedes usar sin problema, y la más usada es neumología. Sí, es raro, nos costó acostumbrarnos, pero sí es correcto, yo también lo busqué. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que involucra ambas especialidades, y por eso la invitación a Sharon, que es neumonólogo o neumólogo, y es hablar de los síntomas extraesofágicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Como hemos hablado en episodios previos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, esto es una situación en la que los ácidos del estómago ascienden hacia el esófago y le queman. Pero cuando ya este ácido asciende mucho más arriba del esófago, entonces empiezan a haber síntomas que no tienen nada que ver con gastroenterología, sino que involucra más la parte respiratoria, y por eso Sharon está aquí con nosotros para hablar de este tema. Pues, claro, yo lo explico diferente, ¿no?
Obviamente por un tema de la especialidad, yo siempre le explico a los pacientes que causa de tos hay muchas. Están las que son inherentes o propiamente como consecuencia de alguna enfermedad pulmonar o de la vía respiratoria baja, pero también hay causas que son muy frecuentes que están relacionadas con la esfera respiratoria alta y la esfera digestiva, que es el goteo postnasal, bastante conocido, rinitis, sinusitis también como pueden llamarlo, y definitivamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también conocido como vinagrera, José. Sí, vinagrera, Entonces, agrieras. a veces es muy cómico porque van conmigo, obviamente, la consulta de neumo por tos crónica y salen, como me dicen los pacientes, con una lista de mercado porque a veces hay que tratar diferentes áreas porque lamentablemente el interrogatorio da. Ajá. Pero sí es muy frecuente y bueno, tú lo enfocas como tú dices, fuera de la vía digestiva o fuera de la vía esofágica. Yo siempre digo que es una de las causas de tos crónica en los pacientes. Sí, bueno, a todos esos gastros oyentes, que ya le puse el nombre gastros oyentes, porque ven nuestros episodios de gastrocharlas, nosotros desde el punto de vista digestivo incluso lo tenemos clasificado así. La enfermedad de reflujo gastroesofágico afecta el esófago, pero cuando ya hay síntomas que sobrepasan o que se exteriorizan al esófago, entonces ahí son extraesofágicos, y los más comunes son laringitis, faringitis, sinusitis incluso, Sí. y el paciente en la mayoría de los casos consulta primero con el Sí. especialista en vías respiratorias que con Sí. el gastroenterólogo, Sí, sí. y es referido a nosotros o por el neumólogo o por el otorrino por síntomas que están realmente asociados a una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Incluso estos días hice una endoscopía de un paciente, un paciente de tercera edad, masculino, que consulta por melenas, pero las melenas son las evacuaciones negras, el popó negro, y cuando se hace el interrogatorio previo al procedimiento, el paciente refiere también hemoptisis, que es la tos con sangre. Entonces lo mandan para descartar un sangrado digestivo, pero el sangrado digestivo no se asocia a tos. Entonces, si usted tiene tos con expectoración con sangre, que bota sangre, eso es respiratorio. Y la melena pudo haber sido porque el señor tragaba las secreciones, pues, y entonces al deglutirlo, eso hace que las heces se tornen de color negro. Otra cosa en relación al reflujo gastroesofágico es que generalmente son pacientes que son microaspiradores, es decir, que de alguna u otra forma ese jugo gástrico es aspirado, llega a pulmón y generalmente causa también una patología pulmonar crónica. Obviamente se relaciona a tos, pero también se puede relacionar a infecciones respiratorias y algunos cambios a nivel de los estudios de imagen. Entonces, definitivamente son esferas que están completas, o sea, que tienen una relación directa y que, como dijo José, muchas veces llega primero al neumólogo antes de llegar al gastroenterólogo. Son pocos los casos que son al revés, o sea, que primero lo estudia el gastro, que le hace estudios digestivos, generalmente endoscopías superiores o tratamiento en general, y que después refieren a la esfera o al especialista en la parte respiratoria. Diría que los otorrinos también forman parte del grupo de pacientes con tos crónica, por ejemplo. Ahora, ¿alguna señal que le diga al paciente esta tos puede deberse a reflujo o puede deberse a alergia o puede deberse a algo que tú puedas ahí más o menos orientar, pues, o fíjate, particularizar? Para mí el dato más importante, generalmente lo refiere muchas veces el paciente de forma directa, a veces tiene que interrogar, pero generalmente la tos empeora en la noche. La tos empeora, por ejemplo, cuando hace alguna transgresión de alimentación, comió más tarde, tomó ese día. La otra es la referencia directa a acidez, vinagrera o sensación de que la comida se me devuelve. Generalmente son datos bien claros para orientarnos a pensar en que la tos es originada por esto, pues, por una enfermedad de la parte gastrointestinal. Generalmente los pacientes con patología, por ejemplo, vía respiratoria alta, la parte nasal, hay congestión, hay sensación de que algo está drenando, de que algo se queda en la garganta, esta sensación de disconfort o de carraspera, de que tiene que hacer cierta sensación o sonido para aclarar la garganta, que también puede estar en el tema de reflujo gastroesofágico. Son datos que te orientan a pensar que quizás la patología o el problema principal no tiene que ver con la parte pulmonar.
para mí es sumamente importante, o sea, ya uno como que va educando el oído y escuchar la tos para mí tiene muchísimo valor. O sea, yo a veces digo, mira, eso es una tos de garganta, es una tos alta. O no, es una tos con resonancia, es una tos con timpanismo y eso generalmente te orienta más a caja torácica. Entonces, indiscutiblemente, aparte del interrogatorio, está la parte del examen físico, pues de la anamnesis y el examen físico. Anamnesis, interrogatorio. Y es interesante, ¿no? Bueno, cada quien en su especialidad va afinando sus detalles específicos. En el caso de Sharon dice que para ella es importante escuchar la tos. Sí. Para uno que no es neumonólogo, escucha a alguien tosiendo y después del COVID lo que hace es correr casi. Entonces, las diferencias de cada especialidad. Bueno, a nosotros nos llega mucho el paciente con esa sensación de carraspera o de un moco espeso aquí arriba. Que te quema, ¿no? Y ese moco espeso es producto de la defensa que hace el esófago. Cuando el ácido empieza a subir hacia el esófago, el esófago lo que hace es producir más moco, porque el moco neutraliza el ácido gástrico. Entonces ese moco es bastante espeso y por más que el paciente intenta desgarrar ese sonido, y sobre todo en las mañanas, Sharon decía que era en la noche, y tiene razón. ¿Por qué? Porque el paciente con reflujo, cuando come e inmediatamente se acuesta, o cuando bebe e inmediatamente se acuesta, ahí los episodios de reflujo son muchísimo más seguidos, y entonces la sintomatología de la tos se puede presentar en la madrugada, y en la mañana es el resultado de esta moco espeso en el esófago, y ahí entonces el paciente empieza a fastidiarse. Otra de las cosas que acompañan esta sensación de carraspera es boca amarga, salivación espesa y es a predominio siempre en las mañanas también. Entonces el paciente, cuando va primero con otra especialidad, con neumología, con otorrino, le dicen, oye, no, esto es un reflujo, porque son síntomas bien particulares del paciente con reflujo. Y lo que dices del moco, ¿no? La mucosa produce moco, eso es lo que justamente ella hace como un mecanismo de defensa. Y curiosamente el edema o la inflamación que se produce por la irritación de todo este trayecto produce más moco. Entonces a veces el paciente va porque tiene moco y está obstinado a tener moco y el moco no se me quita. Entonces a veces es difícil porque van porque ¿cuál es el tratamiento digamos que en la cultura popular, el tratamiento por excelencia para el moco? ¿Cuál es? El jarabe, un mucolítico, ¿ok? Y no es el tratamiento, o sea, los jarabes no sirven. Pero indiscutiblemente en este caso menos todavía, porque lo que está ocasionando el moco es lo que hay que estudiar, y en este caso es inflamación, en este caso es una alteración gastrointestinal o respiratoria alta o lo que eventualmente sea la causa. Sí, es bastante frecuente también conseguir de pacientes que refieren, yo tengo rinitis crónica o rinitis alérgica, y hay que estar ojo con estos pacientes porque el reflujo puede ser tan extenso o subir hasta allá y empezar a lesionar la mucosa de las cuanas o de las fosas nasales, y ahí se empieza a producir esta rinitis o el goteo nasal posterior. Entonces sí, es importante el complemento entre especialistas para abordar mejor al paciente. El tratamiento multidisciplinario tiene muchísimo mejor resultado que el tratamiento individual de cada especialidad, porque yo puedo tratar el reflujo, pero si el paciente ya tiene una lesión de la mucosa producto del ácido que subió y le quemó y no recibe el tratamiento del neumólogo, del otorrino, entonces yo estoy simplemente aliviando una cosa, pero no estoy eliminando la sintomatología del todo, ¿no? El reflujo gastroesofágico es muy común, es una consulta común de nuestra consulta en la especialidad de gastroenterología, pero tiene muchísimas cosas con las cuales tú las puedes asociar. Por ejemplo, yo recientemente tuve una paciente, tercera edad, femenino, de mujer, vino con dolor torácico. Ella me la refirió, fue cardiología. ¿Por qué? Porque la señora con su dolor piensan que es un infarto, la llevan al cardiólogo. El cardiólogo finalmente le dijo, no señora, usted no tiene nada, su electrocardiograma bien, sus enzimas bien, usted tiene un reflujo, váyase con el gastroenterólogo. Y se vino conmigo y efectivamente era un reflujo, ¿no? Entonces, esto es, 1 más 1 no es 2 en medicina, siempre hay que hacer una anamnesis, un interrogatorio bien preciso al paciente para tú más o menos orientarte en relación a qué es lo que está afectando al paciente. Sí, es complejo, o sea, la idea es evaluar al paciente de forma integral, ¿no? Por eso el gastroenterólogo no puede ser gastro nada más, porque ese sistema digestivo está dentro de un cuerpito que tiene otros sistemas.
Y justamente es lo que a veces, digamos que algunos especialistas, quizás por no interrogar o no abarcar un poquito más, nos limitamos un poquito en el diagnóstico, ¿no? Entonces, siempre el interrogatorio es algo fundamental. Tú comentabas el caso de esta paciente, o sea, a mí a veces yo me cuido mucho de mandar por lo menos antiácidos, porque justamente tienen unas consecuencias y tienen un efecto, digamos que no es siempre positivo, ¿no? Pero a mí me suelen llegar muchos pacientes, por ejemplo, que tienen, son polifarmacia, usan muchos medicamentos porque tienen varias patologías, varias enfermedades, y quizás algún antiácido, algún inhibidor de protones, el famoso y conocido omeprazol, por años luz. Entonces, creo que ese es uno de tus retos, ¿verdad? El tema del uso y abuso de los inhibidores de la bomba. Hoy grabamos un reel en relación al IVP y al uso indiscriminado por los pacientes, sí, claro, por los farmacéuticos y todo el mundo, ¿no? Incluso gente que cree que el omeprazol es para el dolor de cabeza. Mira, toman omeprazol para el dolor de cabeza. Yo creo que el segundo medicamento más prostituido después del omeprazol, no, primero es la citromicina, que es un antibiótico, y estoy segura que después el omeprazol. Yo creo que lo usan como agua, o sea, tengo una molestia, omeprazol. No, yo creo que el más prostituido es la sildenafil. Ah, bueno, ya es diferente. La Viagra es... Que no son diferentes. El medicamento más prostituido es la Viagra. Yo he salido a calles aquí donde consigo las cajitas en el piso. Cajitas de... No, me ha pasado. Oye, y ningún paciente va a estar consumiendo la medicación. Después viene el omeprazol y bueno, de la citromicina creo que es el tercero. La verdad que el omeprazol, tú vas a una farmacia, tengo diarrea, omeprazol. Tengo tos, omeprazol. Tengo dolor de cabeza, omeprazol. Todo es el omeprazol. Y el paciente cree que es la panacea, ¿no? Que es lo mejor del mundo. Y justo lo que hablábamos en el reel era eso. No te automediques. El omeprazol tiene sus beneficios. Claro. Trajo muchísima beneficio a la especialidad de gastroenterología, sí, porque la incidencia de sangrado, la mortalidad bajó bastantísimo, sí, en relación al uso de omeprazol. Sin embargo, cuando lo empiezas a utilizar por larga data, pacientes 3-4 años utilizando omeprazol, eso tiene consecuencias, hipomagnesemia, es decir, se baja el magnesio, eso tiene que ver con la descalcificación ósea, sí, y tiene que ver también, hay estudios que hablan ya de degeneración de la corteza cerebral, entonces por el uso prolongado de omeprazol. Ahora, lo que siempre yo le digo a mis pacientes, nosotros cuando vamos a indicar alguna medicación, tenemos unos principios éticos que respetar. No podemos hacer daño al paciente, tenemos que traer beneficios. Entonces, en base a eso vienen las indicaciones de un medicamento. Claro. Y pongo el ejemplo de la quimioterapia. La quimioterapia son fármacos, claro, que inhiben o impiden, exacto, claro, que las células se repliquen. Pero si el paciente tiene cáncer y eso le va a ayudar a salvarse, yo pongo en una balanza. O sea, esto me tiene beneficios y tiene estas desventajas. Pero tiene más beneficios que desventajas y por eso indicamos la medicación, pero siempre orientado por el médico es el tema de la salvación, pues desde que, claro, tú tienes que tener tu médico que te haga la indicación y no puedes automedicar. Prima non cere. Tú sabes que ahorita que comentaste lo de tu paciente, a mí una vez, y me pareció súper interesante, me llegó un paciente lo mandó un odontólogo, porque curiosamente esta persona tenía problemas a nivel del esmalte y hacía enfermedad periodontal, caries, etc. Y el odontólogo le llama la atención que tiene tos. Entonces, tiene tos, aparentemente había sonidos o pitos a nivel del tórax. Me lo mandan sospechando asma y efectivamente el paciente era un paciente hiperreactivo. O sea, sí hacía, por inflamación de la vía aérea, hacía sibilance, pero curiosamente lo que tenía era una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, llamativo porque quizás uno pensaría, bueno, el odontólogo no necesariamente tendría que ser el primer médico que lo veía o que lo trataba, pero indiscutiblemente la recurrencia a nivel de la parte de odontología fue lo que lo hizo finalmente derivar al paciente. Qué bueno que haces esa salvedad. Yo casi no conozco odontólogos en mi vida. Pero mi esposa es odontólogo, por eso... Sí, ya le iba a decir, casi no conoce, o sea, una sola, nada más. Entonces, muchos pacientes van al odontólogo por halitosis, que es mal aliento. Uh-huh. La mayoría de los pacientes sienten que tienen mal aliento y la primera especialidad que recurren
es el odontólogo. El odontólogo. Y hay muy buenos odontólogos que revisan al paciente, cero caries, cero piedra, no hay gingivitis, o sea, no hay inflamación de las encías. De inmediato le dicen, usted va con el gastroenterólogo, porque está asociado a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces conseguimos pacientes con mal aliento que lo que tienen es una enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, el esófago está quemado o quemado por producto del ácido, pues. Y ese proceso de cicatrización genera que el paciente tenga mal aliento. José, y a mí me parece que es un olor bien particular. O sea, yo tengo un olfato privilegiado y a mí me parece que ese tipo, o sea, los pacientes con reflujo gastroesofágico, el olor de la halitosis es característico. Creo que eso también sería algo importante como algún síntoma o hallazgo en el examen físico que señalar. Así es. Entonces, importante esos odontólogos que traten al paciente, que hagan su historia clínica, su infección y no consigan nada y el paciente refiera por halitosis, no descarten la enfermedad de reflujo gastroesofágico porque sí tiene muchísimo que ver. Sí. Otra cosa que nos enlaza, ya hablamos de sinusitis, de faringitis, de laringitis, de que son los síntomas digestivos, la tos, toda la itis. Entonces, vamos a algo que nos relaciona también es el sobrepeso u obesidad, que también es una de las cosas que nosotros tratamos acá y que incluso compartimos, estamos en el mismo equipo del programa Vivir Saludable, donde manejamos sobrepeso u obesidad con varios métodos. El sobrepeso u obesidad es causante de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Claro. Y en tu área, además de estas enfermedades que ya comentamos, disnea, también hay disnea, apnea del sueño, apnea del sueño. Ajá. Coméntanos un poquito acerca de eso, del tema de apnea, hay un índice de masa corporal específico para sufrir o si tienes que tener sobrepeso grado 3 todos o cómo es el asunto. O sea, bueno, entendiendo por apnea obstructiva del sueño, digamos que toda la alteración u obstrucción que ocurre en la vía aérea, principalmente, o digamos que los primeros síntomas son nocturnos, que clínicamente se pueden caracterizar por la presencia de ronquidos y por la presencia de unas pausas, que generalmente es lo que denominamos apnea, donde el paciente deja de respirar, parcialmente deja de respirar, y por medio de todo un estímulo fisiológico, digamos que se produce un cambio de presión a nivel de la caja torácica gracias al centro respiratorio, y eso hace que efectivamente se genere este sonido de león característico, ¿ok? Importante mencionar que esto no es solo una alteración nocturna, que eventualmente según el grado de severidad tenemos varias escalas que correr o que establecer. El paciente tiene trastornos fisiológicos, ¿ok? Entonces, somnolencia diurna o sensación de pesadez o que se queda dormido en el día, pero hay letargia, pérdida de la memoria, falta de concentración. Pero esto no se queda ahí porque tener un sueño en la noche corrido y reparador es sumamente importante, porque el primero es el momento en el cual el cuerpo descansa, y segundo, donde ocurre una serie de procesos fisiológicos y endocrinos fundamentales para el cuerpo, donde se crean hormonas y otras se dejan de producir, que a la larga se va a traducir en trastornos cardiovasculares, en trastornos respiratorios y en trastornos desde el punto de vista endocrino, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, para mí es bien particular, porque sí, consultan por cansancio, por fatiga, pero el paciente se puede quedar dormido hablando conmigo. O sea, puede ser que estamos conversando y se queda dormido. No es lo mismo, narcolepsia. O sea, digamos que es la irritación a nivel del sistema nervioso por acumulación de CO2, que es lo que se retiene o el producto final de la respiración. Pero son pacientes que generalmente te dicen, sí, mira, no me estoy concentrando bien, me estoy quedando dormido, no puedo manejar porque me duermo, choqué un carro, qué sé yo, me dicen las cosas y es como que nunca jamás me las dijeron, estoy engordando, estoy aumentando de peso, mira cómo estoy y no estoy ni comiendo porque puede pasar, ¿no? Obviamente las apneas se distribuyen según la causa central, obstructiva mixta, no es motivo de conversación el día de hoy, pero es motivo porque estamos hablando de reflujo y bueno, y claro, sale la obesidad que causa reflujo y entonces claro, también ahí se asocia la indiscutiblemente la apnea, ¿no? El paciente obeso tiene muchísimo más riesgo de apneas obstructivas. Hay un tema también de configuración, por lo menos de lo que es la grasa abdominal o la grasa visceral,
Esto le disminuye el espacio de la caja torácica, generalmente la caja torácica se vuelve más pequeña, los diafragmas suben, hay mayor facilidad de reflujo. Si tuviese alguna condición tipo hernia hiatal, la cosa empeora todavía más. Obviamente mayor grado de obesidad, mayor riesgo de apnea severa, ¿okay? Pero también sería mentira decir que los delgados no tienen apnea. Los apneos también, los pacientes o las personas delgadas también pueden hacer apnea, obviamente quizá más relacionada a la esfera respiratoria alta. Pero es una patología grave desde el punto de vista de salud pública, por lo menos en Estados Unidos. Es algo sumamente importante, no lo digo que en Latinoamérica no lo sea, pero estamos hablando de que la relación de obesidad mórbida y apnea con enfermedad cardiovascular, muerte súbita, infartos, accidentes cerebrovasculares isquémicos o ACV es altísima, ¿no? Entonces aquí el tema de la nutrición indiscutiblemente es fundamental, hábitos de alimentación y bueno, sedentarismo, muchos factores que son modificables, ¿no? Que es lo que generalmente llama o preocupa, pues son cosas que son evitables. Y lamentablemente, o sea, el sistema de salud pública debería enfocarse en prevenir, no en tratar. Y eso creo que es un fallo no solo en Latinoamérica, a nivel mundial, realmente somos más curadores que prevensores. Sí. Bueno, yo quiero acotar algo aquí que me parece sumamente importante y sin desmeritar a Sharon, que es neumólogo, es que el diagnóstico de los pacientes con apnea, lo hace la esposa o el esposo. Sí, claro, porque claro. El tipo, las mozas también. O las mozas, no, porque las mozas no duermen con los tipos, vale, eso es de ratito. Ella me dice así porque por un videito por Dios, que se viralizó del celular en el baño, y también ahora hubo quejas de que el tipo no puede entrar al baño con el teléfono porque resulta hablar con su moza, porque ahora yo supuestamente estoy promoviendo que no se entre con el celular al baño. Algo sagrado en la población. Sí, entonces la gente comenta esa situación, pues entonces bueno. Pero la moza no le va a diagnosticar porque el tipo duerme en su casa, ¿me entiendes? Lo que sí va a diagnosticar es la esposa o el esposo, y es porque dicen, Dios mío, no dormí nada, se levantan el techo, esto es increíble, no puedo dormir, vete a la sala. Yo tenía una amiga que ella le dijo al esposo, vete a la sala. Y el chamo entró al cuarto después que se hizo la manga gástrica. Se perdió peso, se puso flaco y ahí entró al cuarto. Mire, los que mandan a la sala por flatulencias, eso también pasa. Bueno, flatulencias ya hablamos de los gases, cómo se producen, por qué suenan, por qué huelen. Entonces, sí, también hay, sobre todo en Semana Santa, después de la paneca, más de uno duerme en la sala. Sí. Más de uno duerme en la sala. Entonces, el diagnóstico ese lo hace primero la esposa o el esposo, que son los que están ahí pegados al paciente y son los que muchas veces insisten. No duermen. Vamos a consulta, claro. Vamos a consulta. La solución de la apnea es principalmente bajar de peso. O sea, es uno de los tratamientos. Me imagino que debe haber algún... O sea, fíjate, cuando tú revisas un poquito la parte de tratamiento, obviamente centrándote en cuál es la causa, ¿no? Pero la literatura dice que el 95% de las apneas se resuelven con un procedimiento de vía respiratoria alta, ¿okay? Ya sea cornetes, adenoides, palatoplastia, úvula. Pero la verdad es que si el problema o el origen, o digamos que aparte de la apnea hay un problema metabólico, eso no va a solucionar el problema. Porque operar o liberar un poco la vía aérea alta, dícese quitándose las amígdalas, haciendo una cirugía funcional o endonasal, eso no va a solucionar el problema metabólico, ¿no? Entonces, esto sí es importante aclararlo, porque si tú te vas a la literatura, eso es lo que dice, pero no te hace esa acotación. Entonces, si el paciente tiene una obesidad de grado 2, 3 o mórbida, o el paciente además es hipertenso, tiene aumento de tratamiento de la presión arterial, resistencia a la insulina, problemas de la tiroides, concentración, y este paciente se le van agregando patologías sistémicas graves, el tratamiento obviamente no va a ser una resolución quirúrgica de la esfera nasal. Eso va a ser como un pañito de agua caliente, va a solucionar el problema momentáneamente. Entonces, en este caso, como habíamos dicho, es el manejo integral, ¿no? ¿Qué es lo que está originando o qué está empeorando el cuadro de apnea? Porque hay pacientes que roncan toda la vida y no necesariamente los vamos a operar. Porque tiene que ver más con los músculos palatinos, es eso, ¿no? Claro, literalmente la vía aérea se colapsa, es lo que, digamos que hay ciertas resistencias o disminución de diámetro. La vía aérea son tubos, son básicamente vías conductoras,
y si la grasa que está alrededor, ya sea a nivel cervical o a nivel de las zonas de deflexión o deflexión a nivel de la boca, tienen algún grado de resistencia, va a producir el sonido. Pero aquí hay que centrarnos en cuál es la causa de la apnea o por qué ha empeorado la apnea. Porque ciertamente hay pacientes que roncan toda la vida y eventualmente no son personas con hipertensión o diabetes o algún problema metabólico sistémico grave. Entonces, definitivamente que cuando hay obesidad, hay que empezar a estudiar al paciente. Hay que buscar qué es lo que está pasando y no solo limitarnos a el paciente ronca, no. El paciente cuando ronca y hay obesidad, le aseguro que hay muchísimas cosas más por debajo de eso. Ahora, Sharon, te llegó el paciente, tú le evalúas, determinas, ¿sí? Este no me parece que sea respiratorio, es más que todo por reflujo gastroesofágico. ¿Hay algunas indicaciones que tú le haces especiales? Lavate la nariz, Claro. duerme parado, no sé, desde el punto de vista tuyo, y después yo diré desde el punto de vista de Fíjate, nosotros. a veces tiene que ver mucho con la calidad del interrogatorio y los datos que te da el paciente. Hay pacientes que son pero súper específicos, que nada más con el dato que te dan, tú ya dices, mira, eso es un reflujo. Yo la verdad, lo más que puedo mandar es omeprazol. Lo más que puedo mandar, no, nunca mando omeprazol, mando a sus hermanitos mayores. Pero digamos que lo que le puedo mandar es eventualmente algo tipo un inhibidor de protones, algo antiácido conocido. Y le puedo mandar de repente sucralfato y inmediatamente vaya para el gastroenterólogo. Recomendaciones generales, trata de no comer muy tarde, si haces la cena trata de caminar unos 20 minutos pero paso tranquilo, trata de evitar cosas que fermenten o cosas que eventualmente te produzcan gases, duerme semisentado. Yo recomiendo muchísimo la almohada antirreflujo, te comento. Sí. Hay estudios que dicen que no por eso, no eso es lo que yo más el doctor recomiendo. William Otero, que es un doctor gastroenterólogo en Bogotá, especialista en fisiología digestiva. Ellos tienen estudios hechos en su unidad donde dicen que la inclinación de la cama más bien afecta la calidad de vida del paciente, porque el dormir semisentado con inclinación de la cama no le favorece para conciliar sueño, tiene sufre mucho de insomnio el paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico. No voy a mandar más el cogimiento. No, yo los mando directamente a su especialista, o sea, y si no, busquen un gastro. Ahora, lo que tiene característico es que a veces el paciente llega y dice este tema de tengo moco, tengo esta sensación de babasa, tengo algo aquí, y si por casualidad en la vida, en el momento que lo examino, hay algo de congestión nasal o yo evidencio que hay goteo, obviamente tengo que poner tratamiento integral, ¿ok? Entonces claro, yo suelo explicar, te voy a poner una lista de mercado, que poco a poco vamos a ir disminuyendo medicamentos. Y ojo, en parte tiene sentido porque hay una inflamación crónica de la vía respiratoria alta, entonces sí es necesario. Por lo menos para mí un infalible son lavados nasales. Okay, eso es con solución salina, solución fisiológica, eso está recontra demostrado que tiene beneficios para la mucosa nasal, que produce inmunoglobulina A, que tiene funciones de defensa, que limpia los cilios, o sea, eso está súper demostrado, temas desde el punto de vista de alergia o de atopia. Entonces generalmente para mí el lavado nasal es importante, eso para mí es la toilette o la limpieza de la vía aérea, así como uno se cepilla los dientes, así como te lavas la cara, así como te bañas, hay que limpiar la vía aérea porque la vía aérea alta es un filtro. Entonces eso es importante y como decía José, si el reflujo es tan acentuado, eso puede originar casos de sinusitis recurrentes, ya sea, pueden ser inflamatorias, inclusive infecciosas. Entonces los lavados nasales para mí son súper importantes. Eventualmente se acompañan o no de uso de esteroides tópicos para desinflamar. Y el paciente puede tener hiperreactividad bronquial, ¿ok? Puede tener, claro que sí, porque lo que comentábamos al inicio, un paciente que microaspira. Entonces eventualmente el bronquio, que es una vía conductora del aire hacia el pulmón, se inflama y eventualmente esa inflamación puede traducirse en sibilancia, que es el pito típico o el gatico, el maullido que se siente en el tórax, y eso necesita tratamiento. Entonces a veces no es solo la parte o el tratamiento gastrointestinal, a lo mejor esa es la causa principal, pero como esto tiene tanto tiempo ha ocasionado afecciones en otras partes y es necesario complementar el tratamiento. Ahora, no es lo mismo que yo ponga todo este tratamiento, digamos que enfocándome en las 3 áreas, pero nunca trate definitivo o vea cuál es la causa de la esfera digestiva en este caso, porque lamentablemente nunca va a mejorar el síntoma y apenas, qué sé yo, quites algún tratamiento o hagas alguna transgresión o tomes en la noche, te acuestas tarde, el síntoma va a empeorar
y vamos a empezar desde cero. Entonces es como una especie de círculo vicioso. Sí. Que hay que tratar de enfocar y acortar cuál es el eslabón que lo causa y de ahí en adelante empezar desde cero y tratar. Así es, y después nos mandan al paciente a nosotros y nosotros vamos a Claro. poner tratamiento para el reflujo. Sin La omeprazol. verdad, ajá, que el omeprazol sí es muy usado. No es de los mejores medicamentos, eso es un medicamento de primera generación. Sin embargo, no tengo nada en contra de esa medicación porque sí es efectiva. Los inhibidores de bomba de proteínas son súper efectivos. De hecho, las guías dicen que lo primero que hace el médico gastroenterólogo es poner una prueba terapéutica con IBP, Claro. con inhibidores de bomba de protones, y si responde al tratamiento en 2 semanas, han disminuido más del 50% de los síntomas, es Listo. una enfermedad de reflujo gastroesofágico y ahí no hay más que hacer. La endoscopía muchos médicos la hacen de entrada, la verdad es que depende del tiempo en que la hagas. Si la haces cuando el paciente llega a tu consulta y no está tomando nada de IBP o de medicación, vas a conseguir, de 10 pacientes que hagan la endoscopía, vas a conseguir en 3 de ellos esofagitis. Si ya está tomando medicación, el porcentaje baja a un solo paciente, entonces va a depender, el tiempo de realización de la endoscopía va a depender mucho de en qué momento esté el paciente con la medicación. Si nosotros hacemos aparte de la medicación algunas recomendaciones, por ejemplo, hay que evitar las frituras, las comidas, la lista de prohibiciones Claro. en la enfermedad de reflujo gastroesofágico es bastante extensa, el paciente la escucha y casi que llora, entonces yo trato de decírsela por encimita y se la doy por escrito que la lea en su casa. Que lo demás era en la casa. Sí, porque es difícil, la situación es evitar frituras, comidas con No café. condimentos, ajío picante, lácteos, brócoli, coliflor, col de Bruselas, col, lo que produce gases porque distiende el estómago, aumenta la presión intragástrica, se produce reflujo. Hay otros alimentos que estimulan la secreción de ácidos gástricos y empeoran el reflujo. Entonces sí, importante las recomendaciones dietéticas. Fundamental. En relación o sea, cuando ya el paciente va a dormir, de 2 a 4 horas antes evitamos comidas y líquidos 4 horas exactamente para evitar los reflujos nocturnos que son los más incómodos. Dormir del lado izquierdo es más reconfortante para el paciente con reflujo que dormir del lado derecho, porque en el lado izquierdo, como está el fundus gástrico, ahí descansa la comida y le cuesta ascender el ácido hacia el esófago. Si duermes del lado derecho, ahí el ácido es una sola vía y se producen muchísimos episodios de reflujo durante la noche. Entonces sí hacemos este tipo de recomendaciones que son súper efectivas y le digo a los pacientes, esto es un complemento entre lo que tienes que modificar y la medicación. Si te tomas la medicación, no hay mejoría. Claro. Si te haces solo las modificaciones, no hay mejoría. Entonces esto es así, de llave, de mano, de uno de la mano de la otra, para poder tener mejoría de la sintomatología. Claro. Bueno, para mí un gusto haber estado aquí con Sharon Rengel. Bueno, estuvo buena la charla, ¿vale? Fluyó, estuvo bien. Buena. Y es que yo te dije que aquí nada es aprendido. Hay una sola parte que vamos a editar, pero lo vamos a hablar ahora. Eso no lo vamos a editar porque aquí Carlos, que es el que nos ayuda en la producción, él es autónomo, vamos a hablar él con dice Carlos que es lo aquí. que vamos a quitar. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, Gastrocharla es digestión, peso y diversión. Y lo que queremos finalmente es que usted aprenda de lo que tiene que aprender cualquier ser humano de salud, sin inventar mucho, sin automedicarse, sin googlear, porque a veces googlear, mi primer médico referente, o que me refiere más pacientes, es Dr. Google, porque ahí ponen cualquier cosa y te dice cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de Vaya al colon. médico. Vaya al médico. Entonces, la idea es que ustedes tomen noción, yo tengo esto, mi mamá tiene esto, mi papá tiene aquello. Entonces busquen ayuda de sus médicos especialistas de confianza. Un amigo médico siempre va a haber, entonces vienen para acá, no vienen para acá, van donde la doctora Sharon, que también ve aquí consulta. Entonces, bueno, Sharon, una despedida corta ahí Saludos para todos los gastroyentes y nada, los esperamos. Por favor, todos los que tosan, vengan, aquí serán recibidos. Nos vemos en la próxima. Recuerda, todos los domingos a las 3 de la tarde, Gastrocharlas, que se haga costumbre en tu casa. Muy bien.